Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Mera, soy colaboradora en la parte laboral en el Consejo y hoy me pareció interesante levantar en esta colaboración el tema del libro de sueldo digital porque surgen muchas dudas, sobre todo cuando tenemos la invitación de AFIP para incorporarnos al libro digital de AFIP. Así que vamos a compartir unas pantallas para separar un poco y ordenar los temas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar por el principio. Libro de sueldo, en líneas generales, sin ponerle ningún condimento más, es una obligación que surge del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si vamos a ese famoso artículo, vamos a encontrar ahí toda la información que tiene que estar mostrando este libro de sueldos. Vamos a encontrar también claramente cuestiones relacionadas con la conservación de cualquier libro, en definitiva, que no tenga enmiendas, que no esté roto, que no tenga tachaduras, cuestiones como muy generalizadas respecto de cualquier libro, y dos o tres cuestiones que son importantes y son las que le dan el rigor, digamos, y la importancia al libro de sueldo. Primero, que no llevarlo constituye una sanción, es una sanción grave para el ministerio. Más allá esto de que hoy haya muchísima información digitalizada, ¿no? La obligación del libro subsiste, podemos en otro momento debatir si está superpuesto con un montón de información más que se provee o no, pero la obligación está y hay que cumplirla. Y en segunda instancia también tener en cuenta lo que la propia contrato de trabajo refiere cuando no se lleva el libro y habla de la posibilidad de que el juez meritúe cuál es la sanción que constituye por no llevarlo de la manera que corresponde. Y por otro lado, en caso de dichos del empleador del empleado, perdón, que no se puedan probar, bueno, y que debieran estar contenidos en un libro, van a ser tenidos en cuenta los dichos del trabajador. En definitiva, una presunción en favor del trabajador ante un incumplimiento formal de parte del empleador. Claramente esto es una cuestión específica y legal, llegado el caso de un litigio, pero es una cuestión más a tener en cuenta al momento de decir, bueno, hay que llevar orden en el tema de los libros. Una vez que tenemos decidida esta cuestión de avanzar con los libros, tenemos que tener presente que hay distintos formatos de libros. Hoy no solamente contamos con el libro manual, libro que sigue existiendo, se ve en las librerías, se compra y se rubrica tranquilamente, se lleva a la Secretaría de Trabajo y le pegan la oblea y ya ese libro se puede completar. Es un libro que se va a completar de manera manuscrita por trabajador. Es claramente un libro que sirve para nóminas pequeñas. Cuando ya las nóminas adquieren otro volumen, la recomendación siempre es la posibilidad del sistema de hojas móviles o microfichas. El sistema de hojas móviles, sencillamente hojas que van a estar con algún tipo de preimpresión o de perforado que van a hacer a la correlatividad numérica de esas hojas y se compra una X cantidad de hojas y es eso lo que yo voy a tener en stock y voy a ir imprimiendo. Siempre vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Las mismas generalidades que para cualquier libro. Se supone que el trámite de rúbrica tiene que ser iniciado en forma anterior a los meses que yo voy a estar imprimiendo ese rubricado. Y como última opción también está el sistema de microfichas. Ese es un sistema en realidad que generalmente se contrata con empresas que se dedican a eso, donde la información se compila en función de, obviamente, volúmenes de nómina mayor. Por último, y lo vamos a hablar ahora en un ratito, el sistema de rúbrica digital, que es un sistema básicamente donde tenemos un sitio web donde accedemos y vamos a cargar un archivo en PDF con una firma digital. Ahora vamos a entrar más en detalle en particular, digamos. Por eso son los modelos que podemos tener disponibles a la hora de tener nuestro libro de sueldos. Libro de sueldo que vieron que generalmente en caso de pericia los suelen pedir. Bueno, cada uno de ellos va a tener su oblea o su hoja madre o su
constancia que permite mostrar cuál es la fecha en que se inició ese trámite y cuáles son los meses que se están rubricando. El trámite, como un poco ya lo dijimos, se va a realizar ante el Ministerio de Trabajo y tener en cuenta en este caso que estamos hablando de delegaciones que van a ser jurisdiccionales, van a estar dentro de cada provincia, y si bien entre provincias son muy similares las normativas, cada una va a tener su tinte o su particularidad. ¿Qué pasa cuando la empresa, cuestión sumamente común, tiene empleados en distintos lugares, en distintas provincias? Bueno, en ese caso lo que va a tener que hacer es hacer un trámite de centralización. ¿Por qué tiene que hacer un trámite de centralización? Porque como dijimos, como hay facultades de cada una de las provincias en materia laboral, hay que dar un cierto orden y de manera de evitar un libro por provincia, lo que se hace es este famoso trámite de centralización, que lo que hace es unificar en aquella jurisdicción donde, como tenemos en pantalla, se encuentre el establecimiento o donde al menos tengamos el mínimo del 20% de la dotación, va a ser entonces donde nosotros vamos a dirigir todo nuestro trámite de rúbrica. Entonces, cuando la empresa está, por ejemplo, toda en capital, directamente hace un inicio de trámite seleccionando cuál es el tipo de modelo de libro que va a llevar, siempre y cuando eso esté acorde a la normativa. Ahora vamos a ver por qué. Y si la empresa tiene, por ejemplo, domicilio y personal en capital y provincia, bueno, tendrá que verificar dónde se da el cumplimiento del 20% de la dotación al menos, como para utilizar esa jurisdicción como la jurisdicción donde va a radicar la rúbrica. Y le va a requerir entonces un paso previo, un paso de centralización, que no es ni más ni menos que una presentación de un expediente más, donde se van a presentar los distintos domicilios donde está el personal afectado, más información que nos van a pedir. Una vez hecha la centralización, pasamos al mismo trámite de solicitud de rúbrica. Cuando se solicita la rúbrica, generalmente también se hace un control de la documentación laboral que tiene la empresa. Generalmente nos van a pedir recibos de haberes, nos van a pedir el modelo, en el caso del sistema de hojas móviles, cuál es el modelo de, por ejemplo, de libro que sale de nuestro sistema. Ya sea que tengamos un enlatado o que tengamos un Excel, todos tienen que tener ciertas formas orgánicas, digamos, de mostrar la información, y es eso lo que va a estar verificando la delegación respectiva. Y a través de eso vamos a obtener, por un lado, en el caso de que corresponda a la centralización, una notificación, un acta donde consta esa centralización, que va a dar señal de que vamos a estar llevando el libro de acuerdo a las pautas de X jurisdicción correspondiente a todo el personal. Libro que obviamente puede ser inspeccionado por las distintas jurisdicciones donde tengamos personal. Vamos a obtener también las famosas hoja madre o la oblea, en el caso del libro manual. En definitiva, distintos distintivos de ese trámite que son los que le van a dar validez y los que le van a dar fecha cierta a nuestro trámite de rúbrica. Y siempre menciono, en ese libro vamos a estar entonces imprimiendo o pasando a mano, como sea el sistema que tengamos, vamos a estar imprimiendo todos los meses las distintas liquidaciones que vayamos teniendo. Vacaciones, anticipos, liquidaciones finales, mensuales, aguinaldos, etcétera, 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 lo que se nos ocurra. Menciono la particularidad de que al final de nuestro libro rubricado vamos a tener que también incorporar el personal eventual contratado por agencia. En ese caso no es necesario informar la liquidación del personal eventual, pero sí tiene que aparecer mencionado siquiera los datos de ese personal. De todos modos, si nosotros trabajamos con un enlatado, hoy día los enlatados ya traen incorporada la posibilidad de cargar ese personal eventual con esa condición para que justamente aparezca después en nuestro libro. Esto en cuanto a generalidades del libro. Vamos a meternos entonces en lo que es CABA. Cómo se maneja CABA hoy con la rúbrica laboral, con la particularidad de la aparición de
esta famosa plataforma, esta famosa ventanilla digital para que se pueda subir la información. Hace rato ya, 2017, que CABA arrancó, esto había salido, esta norma había salido en diciembre del 2017 y arrancaba en una fecha muy, muy próxima, arrancaba en el 2018, entre meses de enero y febrero, después se fue prorrogando y después fue finalmente reemplazada por la disposición 473-2019, ambas muy similares, e instaurando estos primeros pasos de camino a todo lo que es rúbrica digital. Es decir, contar en mi equipo o en la computadora, en una computadora de la empresa, contar con un archivo de firma digital, que es a través del cual voy a pasar, por ejemplo, mi libro, voy a generar mi libro en PDF, voy a tener la firma digital instalada en mi computadora, firma que me la va a validar una certificadora o el Ministerio de Modernización. Y esa firma va a pasar a través de, es la manera que uno, que no es un especialista en programación, le va a decir que va a darle validez a ese libro. Va a dar la seguridad de que ese libro que yo estoy subiendo no está modificado. Es tal cual el original y no está modificado. Y ese libro, una vez que yo lo firmo, lo voy a subir entonces a la famosa ventanilla digital que vamos a tener habilitado, obviamente todos los meses, con documentación adicional que me van a ir pidiendo según sean las circunstancias y me va a permitir pagar en el momento la rúbrica del folio. O sea, en definitiva, no es que dejamos de pagar el valor del folio, lo pagamos, pero ahora lo tenemos digitalizado. Claramente ventajas en cuanto a guarda, o sea, es un libro que no vamos a sufrir el famoso extravío del libro porque va a estar siempre disponible en ese sitio web. Obviamente una cuestión de economía, si se quiere, o de ahorro de papel, que también es importante. Y una cuestión, si se quiere, quizás de comodidad en cuanto a el trámite absolutamente digitalizado. No solamente se puede llevar el libro de sueldos, también hay otras documentaciones que se pueden llevar a través de este sitio. La lógica, como les decía yo, los rubricados se tienen que llevar en tiempo y forma. Y en cuanto a los tiempos, tenemos que tener en cuenta entonces que la presentación obligatoria del mes nos dice es una presentación mensual y a mes vencido. Si vamos a esa disposición 473, está muy buena para cualquier tipo de consultas que tengamos en materia laboral, en materia de rúbrica, porque no solo habla del sistema de rúbrica en forma digital, sino que también habla de todo lo que es el sistema de rúbrica en forma manual, digamos, o tradicional. ¿Quiénes son los que van a estar obligados a esta rúbrica digital? Bueno, tuvimos un cronograma en su origen, digamos, que era el que establecía, o sea, hacía como una especie de pase de aquellos que estaban en sistema de microficha y aquellos que estaban con más de 20 trabajadores, los obligaba a incorporarse. Y después ponía una segunda fecha, la diferencia de tiempo era prácticamente nada, para los que tenían más de 10 trabajadores. Para que yo pueda subir el libro de sueldo digital es importante tener en cuenta que, como me pasa con cualquier trámite que voy a presentar en CABA, tengo que tener presentado el registro de empleadores online, registro que está venciendo ahora próximo en septiembre. Y una cuestión más a considerar y que es fundamental o importante tener en cuenta. Puede ser que yo tenga la cantidad de trabajadores, pero las pymes tienen la posibilidad de, en lugar de usar el libro sueldo del artículo 52, usar el libro específico para pymes. Y si nosotros vamos justamente a esta disposición donde habla de cuáles son los libros que hay que llevar en forma manual y cuáles son los que hay que llevar en forma digital, vamos a encontrar que en los libros manuales
sigue estando la posibilidad de llevar ese registro único de personal para pequeñas y medianas empresas. Entonces digo, ojo con lo que estamos viendo en pantalla en cuanto a trabajadores. Si vamos a llevar hojas móviles, artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a ir por el libro de sueldos digital. Pero si nosotros queremos mantener, por ejemplo, la impresión y no ir a este formato digital, tenemos la opción de hacerlo a través de este registro único de personal en tanto y en cuanto tenga certificado PYME. Si no cuento con certificado PYME y estoy en estos volúmenes de nómina, no voy a tener otra alternativa más que hacerlo de manera digital. Y tengamos en cuenta que esto también es importante, es que tengo que rubricar en la jurisdicción que me corresponde, esto volviendo con el tema de centralización, hoy día muchísimo más controlado porque se piden declaraciones juradas, se pide información de los domicilios en muchos casos y también tengo que rubricar de la manera que corresponde. Entonces, si yo estoy llevando un libro de hojas móviles, pero tengo esta normativa vigente y, por ejemplo, tengo más de 10 trabajadores, tengo que saber que o migro al digital o tengo que pedir entonces el pase al registro único de personal presentando el certificado PYME respectivo para que me autoricen justamente esa impresión. En pantalla tengo cuál es el acceso a través del cual se sube este famoso libro digital. Claramente si no estoy en libro digital es documentación que voy a tener guardada en la empresa. El ingreso es por una página que es distinta de lo que es el ingreso para todos los trámites de AGIP. Esto es muy ventajoso porque vieron que la delegación de servicios en AGIP no es a veces tan dinámica como es la de AFIP. Ahora está todo igual muchísimo más aceitado. Pero vamos a ingresar la información por esta página y ahí sencillamente hay manuales, es bastante, digamos, amigable. Obviamente, como les decía, existen un sinfín, otros tantos registros rubricados y si vamos a la reglamentación que les mostraba antes, vamos a ver cuáles se puede incluso incorporar al digital, porque una vez que me incorporé al digital, la verdad es que está bueno hacer uso de eso para los distintos sistemas, ¿no? También los puedo llevar en manual, habrá que ver en cada caso. ¿Y qué pasa con esto del libro de sueldo digital de AFIP? Que es lo que muchas veces genera ruido y y entra en conflicto. Porque la realidad es que AFIP, allá a lo lejos, por el 2014-2015, empezó a mostrar los primeros pasos de lo que se denomina libro de sueldo digital, con una intención que era que nosotros subamos directamente el libro de sueldo a la página de AFIP. AFIP iba a firmar convenios con las distintas provincias justamente para contar con esa información, pero cederla a las provincias en caso de que quisieran ejercer justamente el contralor que les es propio. Y ese sistema, esa hoja, ese libro que íbamos a estar subiendo al sistema de libro de sueldo digital de AFIP, iba a servir en primer paso para pagar las cargas sociales del mes, para determinar el 931 del mes. Y en segundo paso, para que yo pagara desde ahí el valor del folio y directamente contara con la hoja rubricada. Este es el espíritu original de la norma. En definitiva, una cuestión positiva, si se quiere, era la unificación en el proceso de un solo libro que iba a convertirse en mis cargas sociales por un lado y en la rúbrica por el otro lado. Es decir, a nivel trabajo o instancias, se lo veía positivo, obviamente con todas las dificultades del caso que puede tener esta cuestión de transformar mi libro, el que yo genero todos los meses con todas las liquidaciones, en un TXT que aparece en la página, en el sitio web de AFIP y que me permite generar las cargas sociales. Estamos teniendo integraciones, incorporaciones masivas de contribuyentes al sistema de libros de sueldo digital de AFIP, pero lo que no tenemos en la mayoría de los casos es la famosa firma de convenios y la posibilidad entonces de usar ese libro de sueldo digital
también como rubricado para, digamos, de alguna manera aprovechar el mismo proceso de cargas y que eso se termine convirtiendo también en rubricado. Entonces, esto que en sus orígenes era súper positivo, quedó hoy acotado a un sistema donde le tengo que presentar bastante más información al fisco porque tengo que mostrar toda la apertura del libro de sueldo y a través de eso el sistema también tiene más controles sobre las bases y sobre los aportes que estoy informando, pero nos está fallando la pata de la rúbrica. Con esto que les estoy diciendo, ya un poco les estoy dando a entrever que hoy subsisten los dos libros. Es decir que si a ustedes les llegó la invitación que llega a través del domicilio fiscal electrónico para incorporarse al libro de sueldos digital de AFIP, no va a servir eso para suplir el rubricado. Entonces esto es importante porque quizás uno hace todo el trabajo para parametrizar el libro de sueldos, que lo tiene que hacer porque una vez que uno queda incorporado en ese sistema, ese es el sistema a través del cual se liquidan las cargas sociales, pero tiene que en paralelo seguir rubricando con el sistema que estuviera rubricando. De momento nos falta como la unificación o el casamiento, si se quiere, de estas dos instancias. Algo importante a tener en cuenta, algunas generalidades. Respecto del libro de sueldo, está asociado con declaración en línea y simplificación registral. Funcionan algunas cuestiones muy parecidas a lo que era declaración en línea. Hay muchas charlas respecto del tema. Suple la presentación de la declaración jurada no remunerativa. Las rectificativas del 931 también se presentan por ese servicio. Y con respecto a los vencimientos de cargas sociales, no los modifica. Lo que sí me parece importante por toda la cantidad de contribuyentes que se están sumando en el último tiempo es tener en cuenta que no modifica los vencimientos de cargas sociales. Entonces es importante saber que si estoy en periodo de prueba, hacer todas las pruebas, ver que todo funcione bien. Si estoy óptimo para salir, a partir de que cierra ese periodo de prueba que en la misma notificación tengo, empezaré a subir los libros que corresponden. Y si no estoy óptimo, generalmente venimos teniendo bastante sucesión de prórrogas para seguir trabajando con declaración en línea y no con libro de sueldo digital. Tengan en cuenta que cuando queda firme el libro de sueldo digital, no puedo volver para atrás con declaración en línea. Bueno, espero que esto haya servido para traer un poco de orden. Como les digo, lamentablemente hoy seguimos con dos libros en paralelo y les estaremos avisando ni bien haya una conjunción de normas que quizás nos permita aprovechar el proceso del libro de sueldo digital, que es bastante trabajoso, con el proceso de rúbrica que también tiene su labor y su rutina hecha. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando en la próxima.